El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Recibimos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, en el camino de Jesús, que va teniendo por las zonas alejadas de Jerusalén, en el norte de Israel, ha pasado antes por esa zona que se llama actualmente el Golán y que es el lugar de Cesarea de Filipo, en donde él ha preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente y quién dicen ellos que es él? Habíamos señalado la semana pasada la importancia que tiene el que identifiquemos quién es Jesús, porque de esa identificación resulta toda nuestra vida. Los antiguos cristianos muchas veces tuvieron una gran discusión sobre, algunos pensaban que Jesús era divino pero no era humano, y otros pensaban que era humano pero no divino. Y de acuerdo a esa imagen actuaban. Y entonces venían las consecuencias. De cómo identificamos al Señor depende nuestra fe cristiana. Y por eso es necesario poner atención a lo que Jesús nos dice, y Él instruye a sus discípulos, les explica las cosas, y ya en este momento estamos ya en la zona de Galilea, están bajando hacia cerca de Jerusalén, pero están ahora en Cafarnaúm. Y allí Él les ha dicho ya, como parte de la instrucción, que además quiere que sea, podríamos decir, a solas, tranquila, sin aspavientos. De hecho, Jesús es muy discreto en esto. Les transmite algo que Él tiene en la consideración más honda de su ser, que le va a pasar lo que le pasó a muchos profetas, que le pasó a uno de los reyes de Israel, el rey Zorobabel, en el pasado, que le pasó al justo, del cual habla hoy día el texto del libro de la sabiduría, el justo que es amenazado por los poderosos, lo someteremos a humillación y tortura para comprobar su resistencia y apreciar su paciencia, lo condenaremos a muerte
humillante. Y como dice que a él lo protege Dios, veremos si lo protegerá. Estas cosas habían pasado en la historia de este pueblo, como han pasado en las nuestras. Tantos justos que han muerto por la patria, tantas personas abandonadas por quienes gobernaban cuando en la vida cotidiana necesitaban superar una serie de problemas. Cuántos héroes nacionales nuestros, como lo he dicho en la misa pasada, son actualmente mártires también, porque fueron abandonados por quienes deberían haberlos ayudado. Y hoy día también vemos en nuestra vida corriente cómo gente valiosa es insultada, o gente sencilla que va a comprar a un lugar y hay personas que no saben ya tratar al ser humano y termina muerto. Esas cosas terribles que nos suceden porque existe por parte de nosotros, de la actitud que tenemos ante los demás, como una especie de codicia, encerramiento en sí mismo, que impide ver al otro y ver la necesidad de los demás. Las ambiciones, las codicias, los celos, son cosas que tienen dos dimensiones, una personal y otra comunitaria, porque también se heredan esas maneras y esos comportamientos y nosotros los interiorizamos y como que nos inoculan la envidia, la codicia, el desprecio, el maltrato. Y por esa razón existen las personas justas que sufren eso y que tratan de salir del entrampamiento. ¿Cómo salir sin venganza? Y justamente Jesús ubica a esas personas en su historia y recoge esta imagen del Hijo del Hombre. En el Evangelio se dice el Hijo del Hombre no solamente por Jesús, sino por todo aquel que ha vivido en forma justa y no ha respondido con las mismas artimañas de los vengativos. Y Jesús entonces renueva lo que le ha pasado a otros con su situación concreta. Él ha anunciado el Evangelio y lo planean matar. Y él decide ir al centro, a Jerusalén mismo, donde están quienes quieren matarlo, para anunciarles una novedad. Dios es amor y solo amor. Y poner como principio, a pesar de que pueda costarle la vida, poner como principio que el Hijo del Hombre está no para ser servido, sino para servir. Este anuncio de su muerte es un anuncio vivificador para todos aquellos que lo acompañan, pero también para todo el mundo. Y tiene esta capacidad de enseñar, de adelantarles para hacer ver que estamos ante una cuestión muy seria y muy profunda, muy problemática. Una sociedad que mata a las personas justas, una sociedad que mata a los inocentes, una sociedad que desprecia a la mujer, una sociedad que destruye las relaciones, una sociedad que solo ve su ambición y que hace que inclusive los mismos que sufren peleen entre ellos por ambiciones. Cuando en el texto de la carta a Santiago, de la carta de Santiago, se dice que las ambiciones poseen a la gente y que inclusive piden, pero piden mal, porque piden lo que les sería conveniente individualmente, no importándoles a los demás. Quiere decir que los propios cristianos tenían también esa misma inoculación. Y no por ser cristianos nosotros estamos exentos de vivir los contagios del conjunto de la sociedad, porque somos también peruanos, porque somos también humanos, porque somos también humanos en el mundo global, en donde imperan todos esos tipos de ambiciones que hacen del mundo un mundo que está en proceso de destrucción. Y la gran pregunta es la misma que se hizo Jesús. ¿Cómo no repetir la historia? ¿Cómo hacer posible un principio que haga posible que todos podamos entendernos y no matarnos ni destruirnos? Por eso Jesús les pide a sus discípulos que le expliquen de qué estaban conversando,
y estaban conversando justamente de eso que tenemos también los peruanos, ¿no es cierto? ¿Quién es primero? ¿Quién es autoridad para poder hacer luego todas sus ambiciones? ¿Quién es, no, más fuerte que otro? Y por lo tanto, ¿quién es mi competidor para poder destruirlo? Esa, básicamente, visión, podríamos llamarla entre comillas, salvaje de la vida, en donde estamos todo el tiempo compitiendo, ojalá que sea una sana competencia, pero compitiendo denodadamente, casi violentamente, entendiendo al otro como enemigo, es lo que el Señor quiere explicarle a sus discípulos que hay que superar. Y para eso entonces Jesús trata de explicarles a sus discípulos que no está mal buscar ser el primero, pero como servidor. No les dice, no busquen ser los primeros. Les dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor. Y eso inclusive existe en la iglesia. Hemos tenido la reunión ahora con los jóvenes, que frescura poder haber conversado con ustedes esta mañana, porque ustedes se sitúan muy sencillamente como los servidores de esta iglesia, y por lo tanto no están buscando ustedes ni prestigios ni alardes, sino están buscando cómo ayudamos para que todos los jóvenes puedan acceder a nuevos valores, los valores que el Señor nos da en el Evangelio. Y ustedes se declaran servidores. Les quiero contar que en el pasado, cuando vino Juan Pablo II, la guardia del Papa, de los jóvenes, se llamó Guardia de Servidores. Y ustedes son herederos de ellos. Y así en el futuro vamos a desarrollar la pastoral juvenil. Probablemente lo más posible es que el próximo año haremos también el sínodo juvenil para decidir juntos cómo vamos a servir mejor a nuestro pueblo y a nuestra iglesia. Por eso hoy día también todos estamos llamados a seguir este camino, y es un llamado para todo nuestro país, para cada uno de nosotros que ya hemos avanzado en este ejemplo. La insistente presencia de las personas que más han trabajado por nosotros en esta pandemia siempre requiere nuestro homenaje y nuestro agradecimiento, pero todavía no tenemos estructuras servidoras, organización nacional servidora, mentalidad servidora. Y para eso necesitamos una cultura de servicio. Y de servicio en donde no sean algunos los que sirvan, ¿no? Lo que llamábamos siempre los sirvientes, sino que todos, desde el primer lugar hasta el último, estemos siempre disponibles a ayudar al otro y no a sacarle ventaja tronchistamente, como se decía en el pasado. Por eso hoy día, hermanos y hermanas, hay un gesto que hace Jesús que es sumamente importante con un niño. Los niños en el tiempo de Jesús no tenían derechos. Ahora tenemos por lo menos los derechos del niño constituidos. Era un no humano, alguien que al no tener derechos se podía hacer lo que se quisiera con él. Evidentemente el pueblo hebreo había tenido más cultivo del niño, pero aún así la presencia del Imperio Romano, que es el que justamente no le daba derecho a los niños y por lo tanto se podía hacer con ellos lo que se quisiera, es justamente puesto en el medio por Jesús para decir que todo creyente y todo verdadero discípulo del Señor, y mucho más, todo humano, está llamado a acoger al no persona, al que es considerado sin derechos, al que es considerado nada. Y nadie tiene derecho de burlarse de él y de decir improperios que destruyen su persona y que la denigran. Todos somos humanos, todos somos valiosos, todos somos necesarios. Aquí nadie sobra. Y por esa razón lo recibe, lo abraza y les dice que quien recibe a un no persona, a un pequeño, a un necesitado, a un pobre y a un niño, entonces recibe al mismo Dios, al Padre de Jesucristo, que es el que lo mandó a nosotros. Eso nos muestra
que la identidad entre Dios y los pobres es fundamental. Y esto tiene una importancia muy grande para nuestra fe, porque a veces creemos que Dios es simplemente el que está arriba, o es el que es, se dice en alguna traducción del nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. Dios es el que está en el corazón de cada ser humano, en el ser del ser humano, y mucho más en las del ser humano herido. Y por lo tanto Dios llama desde el otro, nos interpela. Esta preciosa educación que Jesús hace de sus discípulos, corrigiendo sus desviaciones, porque están aspirando, ¿no?, a ver cómo ganan poder, o cómo ganan dinero, cómo sacan su troncha. Jesús tiene la delicadeza de hacerlo con claridad, sencillez y silencio, sin alaracas. Hoy día, además, como festejamos los 100 años, hoy día nació hace 100 años Paulo Freire. Es uno de los más grandes educadores que ha tenido América Latina. Inventó 2 métodos: la educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido. 2 libros que revolucionaron la educación en todo nuestro continente, para ayudar a que a través de las palabras generadoras de la vida cotidiana de la gente sencilla, la gente aprendiera a leer y escribir. Y se dedicó en forma acuciosa. Él nació en Recife, en Brasil, de donde fue obispo Monseñor Helder Câmara, uno de los más grandes obispos, profetas y santos que tenemos en América Latina. Algo así como el Monseñor Romero de la lengua portuguesa. Y él justamente nos enseñó a partir de las propias personas para poder, dialogando, crecer y madurar. Su aporte a la educación y también a la iglesia fue grande. ¿Por qué? Porque estábamos habituados a una iglesia que lo único que hace es dar normas y hacer que la gente obedezca y que se quede niña. Y él lo que hizo es promover a las personas como personas, y a los pobres y sencillos, a los campesinos, a los que no sabían leer y escribir, empezaron a hablar, a expresarse, a decir, a escribir cosas interesantes. Y ahora tenemos varios ejemplos en la pedagogía que han seguido los misioneros, por ejemplo, con los aguajunes, con los chipibo-bonibo, con los ayanincas, que se expresan muy bien y hablan su lengua, y a su vez han podido ser reconocidos y reconocer como personas y como pueblos al servicio de todos nosotros, que podemos gloriarnos de tener la diversidad de lenguas que tenemos, que son una riqueza para todos y que nadie puede despreciar. Y gracias a este hombre, que es un reflejo de lo que es la educación cristiana, pueda permitirnos a todos nosotros practicar nuestra libertad sin ser individualistas y creyendo que la libertad es un juego. La libertad es una responsabilidad, pero requiere que la persona sea plenamente persona. Y esa es nuestra ayuda, nuestra contribución. Como iglesia no siempre lo hemos hecho, pero estamos dispuestos con el Papa Francisco a seguirlo haciendo, como él ha dicho hoy día en el balcón del Vaticano, ha dicho: quien sirve verdaderamente se salva. Quien no sirve, en realidad, se hunde, ¿no?, en el egoísmo. Y necesitamos salir del egoísmo. Es lo único que nos salva verdaderamente, es decir, el amor.